la corrupción y que se acaben los malos manejos. No son garantes. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Necesitamos dar las herramientas jurídicas que generen confianza, que generen certidumbre. Estoy totalmente de acuerdo con que necesitamos crear más refinerías. Estoy totalmente de acuerdo con que necesitamos modernizar nuestra matriz eléctrica. Estoy totalmente de acuerdo que necesitamos hacer un proceso de transición, porque tampoco podemos caer en esta situación de que ahora resulta que el gas es la solución a todo. El gas debe ser la transición hacia las energías renovables. Si no, nos va a pasar lo mismo que en el pasado, donde venían políticos a decirnos pues que íbamos a tener que aprender a administrar la abundancia, y miren cómo nos fue. O que el petróleo era la solución a todo. El petróleo se va a acabar y paulatinamente también se acabará el gas. Tenemos que hacer una transición hacia las energías renovables, que hoy por hoy con las tecnologías actuales son muy caras, pero va a ir mejorando. Por eso esta reforma la tenemos que ver a futuro, no solamente con la información que tenemos hoy o con lo que ya pasó en el pasado. A ver, yo no quiero que volvamos a cometer los mismos errores que el pasado, no nos equivoquemos. Tenemos que aprender de ellos, pero tampoco nos quedemos sin hacer nada porque pensemos que se va a repetir siempre la historia del pasado. Mejor queremos las situaciones, las herramientas y la certidumbre jurídica para que no pase eso, pero apostemos realmente a un México que queremos todos. Una renación. Con el tema de las campañas de comunicación, totalmente de acuerdo con quien ha hecho esa pregunta. Insisto y no me cansaré de insistir, la clave de esta reforma es comunicarla, que le dejen de mentir a los mexicanos de todas partes, Esos que dicen que mañana va a bajar la luz es mentira. Va a bajar dentro de 10 años, o dentro de 8, dentro de 7, no lo sé. Depende de qué tan rápido invirtamos para poder tener eso. Pero si no invertimos, pues ¿cómo vamos a poder tener acceso a mejores costos? Pues definitivamente, pero necesitamos invertir. Si no, pues ahí a ver si hay con velas, al próximo debate venimos a hablar. Luego el tema de las campañas de comunicación se tienen que comunicar, definitivamente se tiene que comunicar. Y si se quiere hacer una consulta, yo estoy de acuerdo, pero que se haga con la misma información que tengamos todos, que nadie venga a decirnos por una parte que va a bajar la luz y que tampoco nos vengan a decir que todo tiene que ser como hace 75 años. Señores, ceteris paribus, pues posiblemente en economía sirva para dar ejemplos, pero no en la vida real. El tema de los empleos, vayámonos al norte de nuestro país. Les voy a poner nada más ese caso ya para concluir. Existe una reserva muy similar a la que tenemos en México, en toda la cuenca de Burgos, en Tamaulipas, parte de Veracruz, la vendió Calderón, donde hoy por hoy se han perforado más de 20,000 pozos. En el último año y medio se han generado 2 millones de empleos solamente en esa zona. Se genera, en 10 años, solamente esa zona le podría llegar a dar a los Estados Unidos autosuficiencia energética, al grado de convertirse en exportadores netos. No. En 10 años, no. ¿Saben qué pasa del otro lado de la frontera? Bueno, de los 20,000 pozos que se han perforado, porque hay un riesgo enorme, con el fracking, pues tú cuando perforas, no sabes lo que te vas a encontrar y posiblemente te encuentras una mayor cantidad de gas seco y no es ni siquiera rentable y probable extraer el hidrocarburo. Entonces lo tienes que tapar por los precios actuales. Entonces tuvieron que perforar 20,000. ¿Quién corrió ese riesgo? ¿Quién pagó todo eso? Y de esos 20,000 solamente hay 4,000 en producción. Vámonos del lado de México, donde dicen que se están haciendo inversiones. ¿Saben cuántos pozos hay del otro lado de México, donde tenemos una capacidad y una oportunidad del mismo tamaño? 7. De ese tamaño es la diferencia y la oportunidad que estamos dejando pasar todos los días, todos los mexicanos. De ese tamaño. El tema de la población, por supuesto, la población, y vuelvo al tema de comunicación, necesita entender eso, y por eso yo me comprometo a cada foro que me inviten, me quieran o no, yo voy a ir a explicarles y voy a dar mi mejor esfuerzo por tratar de transmitir esto, porque todos necesitamos y merecemos tener la misma información, que no vengan a jugar con los mexicanos ni de un lado ni del otro. Necesitamos tener la información porque no podemos caer en el error de subestimar la capacidad de entender el tamaño de los beneficios y de la oportunidad y de los riesgos que tenemos de no hacer o deshacer una reforma y qué tipo de reforma queremos. Y por último, el tema del fondo soberano, pues esto no me cansaré de repetirlo, es lo que contesta esa pregunta que nos indigna a todos los mexicanos: ¿de qué se usa nuestro dinero? Queremos un fondo transparente, un fondo que vaya dirigido a sectores estratégicos, un fondo sin burocracia, un fondo sin corrupción y un fondo que precisamente nos permita pues darle valor agregado a las cosas,
permitir que tengamos pues ese nivel de vida que a veces envidiamos de otros países, que nos permita tener ese México que está a la altura de las expectativas de todos los mexicanos. Muchísimas gracias a todos y ustedes. Se durmió. No escuchó. Estaba dormido. Bueno, vamos a darle la oportunidad ahora al doctor Ciro. Sí contestó la pregunta el senador. Dijo que estaba de acuerdo con la misma información. Pero no contestó si está a favor o en contra. Dijo que sí. Bueno, a veces cuando se invitan ponentes no van a decir lo que uno quiere. Claro. Y ese es el mínimo principio que debemos respetar en una casa construida para la reflexión. Que se vale disentir. Y qué bueno que venga un senador de un partido de la derecha mexicana, aunque ellos no se llaman así, pero si uno ve sus organizaciones, a la UNAM a dar sus puntos de vista. Esto honra al senador, a los organizadores y a la UNAM, porque esta casa tiene que estar abierta. Sí, porque el Senado no, Y por lo mismo, no nos dejan entrar. no me parece ni como hipótesis aceptable que el que no está conmigo es un traidor. No, bueno, así podemos muy bien construir ejercicios de vandalismo verbal, pero no intercambios inteligentes. Porque yo no dudo que haya traidores, como dicen unos, o que haya locos, como dicen otros. Pero aquí nos invitaron a otra cosa. Y yo no trataré de loco al que se opone por principio a la reforma constitucional, ni de traidor per se a quien cree que hay una ruta distinta a la que uno consigue. Yo no estoy con ninguna de las dos, como habrán desprendido. Creo que hay conjugaciones y que ese es el ejercicio que hay que hacer. Y que además es el punto de partida mínimo que un académico debe tener siempre, que es la certeza de que no tiene la razón absoluta. Que tiene elementos para construir una explicación y para interpretar la realidad, pero no mucho más. Y esos elementos hay que manejarlos pues, con humildad, con honestidad, pero con mucho respeto al interlocutor. Entonces, entre locos y traidores, yo lo quitaría de la mesa. Porque nos sirve mucho para arengar desde el micrófono público, si fuéramos con Gil y estos que tienen el radio en la mañana y que linchan a quien no piensa como ellos, o lo podemos hacer desde el meeting para también exorcizar verbalmente a los que no comulgan con él. Y en esos extremos cancelamos la discusión racional para la cual una institución como esta tiene vida. Entonces qué bueno que invitaron a distintos puntos de vista y qué bueno que se pueda discutir estos maniqueísmos. Dos puntualizaciones. Los legisladores no representan a nadie. Hay un problema, hay un serio déficit de credibilidad en nuestras instituciones, de desempeño de nuestras instituciones, pero llegar a la conclusión de que son prescindibles es muy serio. Porque todos decimos, o la enorme mayoría cuando nos entrevistan, que estamos por un régimen democrático, pero que despreciamos, eso lo dice el Latinobarómetro, al Congreso, a los partidos, a los servidores públicos. Bueno, no hay Estado democrático sin Congreso y sin partidos y sin servidores públicos.
hay que ver cómo hacen su trabajo y hay que exigirles más. Pero de entrada, yo diría, pues hubo 50 millones de mexicanos que fueron a votar por las cámaras del Congreso, nadie impugnó la elección al Congreso. Entonces decir que 50 millones de mexicanos y su voluntad, yo la borro de un plumazo, pues es muy autoritario. Que hacen su papel deficientemente, pues sí. Que hay quienes defienden intereses privados también, pero lo que hay que corregir es eso, porque si lo echamos al cesto, pues lo otro es literalmente el terror de no tener representación imperfecta, que siempre lo será. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ver cómo esta representación formal y real del pueblo, porque hay 50 millones de votos ahí, la volvemos expresión de los intereses populares, que eso sí no lo hemos podido hacer. Aunque tampoco está mal, tan mal. En 2008 se frenó una reforma en el Congreso con los votos de la oposición. Pues claro que representaron el sentimiento mayoritario contra la reforma, o que eso también lo olvidamos. Ahí está el Congreso y el presidente no tiene los votos y está haciendo sus esfuerzos y a ver cómo le va. Yo espero que por lo menos desarrollen la legislación secundaria para ver de qué se trata, porque lo cierto es que estamos ya diciendo una cantidad de cosas sin tener los elementos. Para empezar, la propaganda gubernamental, que se van a crear no sé cuántos empleos. Bueno, demuestren el modelo, ni siquiera lo han dado a conocer. Eso está muy mal, en efecto, pero debemos de conocer el detalle de cómo aterrizarían los cambios constitucionales. Yo ya dije que el 28 no le veo sentido y creo que el 27 tiene sentido, desde el punto de vista de la soberanía y de ampliar la renta petrolera de la que dispone el Estado. Pero bueno, hay una discusión abierta y lo que yo no quisiera es darla por cerrada. Y otra cosa, un fondo sin burocracia. A ver, la burocracia ya la volvimos sinónimo de ineficiencia y está mal, porque el Estado necesita burócratas, servidores públicos, y ya hablamos de los burócratas como si fueran un lastre, unos zánganos, pero pues con todo somos burócratas de la educación, somos trabajadores. Bueno, pero entonces, ¿por qué hemos perdido la capacidad del Estado? Los ingenieros de los que nos hemos deshecho en comunicaciones y transportes y demás, que hicieron las grandes presas y obras de este país, y hoy ya no los tenemos, pues implica que ahora no podamos ejercer los proyectos, ejecutar los proyectos de gasto, ¿no? De desarrollo, porque el Estado se ha debilitado, en parte por este lenguaje anti-Estado, anti-lo público y anti-servidores públicos. Y hay excesos, pero caray, pues los médicos, los maestros, en fin, que mantienen este país mal que bien andando, pues muchos son servidores públicos, les debemos mucho, y yo sí creo que no hay que generalizar, ¿no? Así como ahora, a mí me hicieron un par de preguntas, ya sobre esas voy. Tres preguntas. Una de plano me supera, que es cómo hacemos para mejorar el ánimo. No sé, a veces no sé cómo mejorar mi propio ánimo, entonces tampoco puedo, y menos con este desastre que tenemos de Federación Mexicana de Fútbol. El ánimo es algo muy subjetivo que sí, en lo cual no me. Pero, en efecto, lo que sí hay es una sensación de desasosiego de que las cosas no pueden ir mejor. Y yo creo que hay que explicar que sí pueden ir mejor si se hacen ciertos ejercicios. Y, por ejemplo,
Impuestos, salarios y empleo, me preguntaban. Bueno, yo creo que los salarios mínimos de México son una flagrante violación a la Constitución. No alcanzan para lo que es, y deberíamos de tener una política de salarios mínimos que es distinta a la política salarial total. Yo creo que los salarios tienen que mejorar como a la par que la productividad para no dañar a las empresas, pero lo cierto es que la productividad ha crecido más que los salarios. Y una cosa es el salario mínimo, que debe ser un instrumento de redistribución también. Eso lo hicieron en Brasil con éxito. El empleo, en efecto, si no tenemos empleo, pues no habrá mejor ánimo. Pero la única manera de que haya empleo es que haya crecimiento. Y la única manera de que haya crecimiento en cualquier economía del mundo es que haya inversión. Por eso hay que salirnos de este corsé que nos deja la inversión por debajo del 5% del PIB. La de Pemex, para empezar, que tiene un techo de 2, debería de ampliarse. Pero eso implica, ya lo decimos, conseguir recursos adicionales. Y entonces, eso quiere decir empezar a hablar de las cosas que no son muy populares, como la parte de los impuestos. Voy a caer en la provocación del doctor Núñez. ¿Por qué no cobramos cuotas en la UNAM? Porque la última vez que a alguien se le ocurrió, la universidad estuvo cerrada. Y no creo que sea muy sensato volver a hacerlo. No, yo creo que no. Hay que grabar los impuestos de nuestros, si nuestros graduados les va muy bien y se compran coches y sus familias, pues hay que cobrarles los impuestos a los directos e indirectos que haga falta. Hay otras maneras más que tendrían un impacto mayor, porque tampoco los estudiantes de la UNAM van a resolver los hoyos hacendarios de México, porque muchos sí siguen siendo de familias de escasos recursos. Sí se ha abaratado el precio de los coches, se llenan los estacionamientos, por eso se tienen que ir a estacionar al estadio. Pero yo sí doy clase en los primeros semestres de la licenciatura y no son todos niños que lleguen en coche. Ahora, si la libre competencia garantiza la seguridad, no. La libre competencia lo que puede asegurar, lo que puede mejorar, es bajar los costos, los precios en algún escenario. Y yo creo que lo deseable sería que las empresas trabajaran a los menores costos para que en el sector energético, para que el resto del tejido productivo tenga insumos a mejores precios. Pero a Pemex no le podemos mandar a competir si le estamos dando el trato fiscal que le damos. Ustedes vieron las cifras. Lo que se le quita de impuestos a Pemex no se le quita a nadie más. Y si, por cierto, les quisiéramos quitar lo mismo a los extranjeros que vinieran, pues no vendrían. Nadie va a estar pagando. Hay años en que Pemex ha pagado arriba del 100% de su ingreso después de costos. Y entonces se le obliga a endeudarse. Pemex está en condición de competir en algunas áreas, sí, lo es muy eficiente en aguas someras, es el mejor productor del mundo en este tipo de actividades, pero si lo queremos llevar a otras áreas sin cambiarle el trato fiscal va a ser muy difícil. Ahora, ¿cómo le cambiamos el trato fiscal a Pemex? Pues dejando de sus recursos, sin que eso nos implique desequilibrar las de por sí muy precarias finanzas públicas de México. Yo incluso diría que la reforma hacendaria tiene que ser el antecedente, y sí, es hacendaria, es de gasto, de transparencia, de pertinencia, pero tiene que ser recaudatoria.
sin duda, en México, porque no podemos vivir con el 11%. No hay país que lo haga. Miren, si queremos gastar el 8% en educación y queremos tener salud universal, no seguro popular, sino salud universal en serio, eso nos cuesta otros 7 puntos del PIB, de gasto público. Ya ahí llevamos 15% de gasto público del PIB. Si recaudamos 11, pues no nos va a dar, no nos da ni para educación ni salud. Entonces seamos realistas, digamos lo posible, 68 que se cumple los 45 años, pero entonces yo diría, el gran nudo está en la reforma fiscal. Entonces, introducir más competencia, sí, pero en condiciones de competencia, porque si a Pemex lo dejan amarrado y le avientan a Mayweather, pues le va a ir peor que al Canelo, Gracias. El tema de las cuotas en la UNAM, eso fue una provocación meramente para despertar un poco, pero es de estos tabús que yo creo que tenemos que discutir, no resolver en un momento, pero sí plantearnos, so pena de que de repente nos digan ya no hay recursos, o so pena de que digan, como ha pasado en otros países, pues vamos a asociar con empresarios de la educación a nivel internacional. Esto está pasando hoy en Estados Unidos, a nivel educación básica. Entonces, como somos muy dados a hacer lo que hacen nuestros vecinos, yo diría, pues echemos nuestra barba a remojar. No hay que cancelarlo, es un tema que creo que efectivamente tira rectores y genera huelgas. A mí me tocó participar en unos en dos, pero yo creo que es un tema de justicia social que también hay que abordar. El país ya cambió y necesitamos ponernos al día. Eso inclusive nos generaría recursos. Yo en alguna ocasión en la Secretaría de Organización y Presupuesto me tocó administrar los recursos para la educación. Yo venía aquí a la rectoría, a las reuniones para ver, porque se daban los recursos en bloque en ese entonces. Y yo decía, bueno, ¿y cómo se gasta? Y bueno, casi me avientan por la torre de la rectoría, porque atentaba contra la autonomía. Entonces yo decía, bueno, si estamos en un ejercicio de administración transparente y demás, queríamos como área de planeación o de programación, queríamos saber cómo se gastaba o se invertía el recurso al interior de la UNAM. Pero bueno, eso es aparte, pero es un tema que es como otros muchos que tenemos que repensar, hay que repensar mucho el país. Yo creo que es una pena, una lástima la mala comunicación que tenemos o el sesgo en la comunicación que hoy se da por razones todos conocidas, pero por ejemplo el ejercicio que hizo hace poco José Luis Calva, que ha estado con nosotros, ¿no? Ha presentado sus 18 tomos en el Colegio Nacional de Economistas. Ahí hay verdaderamente planteamientos muy lúcidos en todos los ámbitos, en todas las sectores. Lo presentó un día en la Cámara de Diputados, no le hicieron mucho caso. Evidentemente nadie lee 18 tomos. Lo intentamos que lo presentara en el Senado, no hubo oportunidad, los senadores están muy ocupados. Pero a lo que voy es que si alguien ha generado políticas públicas no patrioteras, sino realmente nacionalistas, es la UNAM. Entonces yo lo que vengo a decirles, oigan, salgan a la calle, pero no a destrozar y a hacer relajo, sino realmente ayúdenos a comunicar con la gente lo que está realmente pasando, con los dos puntos de vista. Lo que estamos es, decía por ahí alguien, una revolución de conciencias. Los chavos del 132
los aplastaron, ¿no? Entonces, los chavos, ¿dónde están? Nosotros nos reunimos una bola de viejos a contar nuestras historias, con excepción del senador del Godoy, a contar nuestras historias de lo que pudo haber sido y de lo que fuimos en parte responsables. Entonces, necesitamos que despierten, pero despierten los chavos, porque estamos en una reunión, un muchacho nos decía, bueno, ustedes están hablando del futuro de México, ustedes ya no tienen futuro. Entonces, no los hemos incorporado. Yo es mi pleito siempre. Yo dejé de dar clases, entre otras razones, porque me harté de incentivarlos y que veía yo hasta errores, faltas de ortografía y cosas que realmente yo suponía que estaban superadas, y es una desgracia. Entonces, la UNAM es la conciencia del país, yo siempre lo dije. ¿Dónde está? En un aula ahí discutiendo entre los cuates nada más, y donde además a lo mejor estamos todos de acuerdo. Eso no nos sirve. Necesitamos realmente que la UNAM se democratice en términos ideológicos, no solo del conocimiento científico humanista, sino realmente que se enseñe. Oigan, ya no hay historia, ya no hay ética, todo desapareció. Estamos peleándonos contra los maestros, pero no sabemos cuál es el modelo educativo y qué están enseñando. No hay civismo, no hay ética. Entonces, el problema es la educación. Decía Carlos Fuentes, que había 3 soluciones para México. Y decía, primero educación, segundo educación, tercera educación. Entonces, si estamos en nuestra casa máxima, pues necesitamos que la casa máxima se abra la puerta y salga, o por las ventanas, porque nosotros lo hicimos, lo hicimos hace 45 años, nosotros estuvimos ahí el 2 de octubre, y lo hicimos después en junio del 71 también, y estábamos en la lucha. Los chavos estábamos preocupados por nuestro país, no por la disco, no por el antro, no por el coche. Yo no sé qué nos pasaba, éramos de otro planeta. Entonces necesitamos recuperar eso, revolucionar las conciencias. Podemos ser, yo personalmente siempre he sido un optimista, si no, pues ya me hubiera dedicado a otra cosa, pero creo que este país puede ser, cuando uno ha vivido fuera del país y aquilata lo que tiene adentro, dice, estamos locos. Podríamos ser la potencia a la que estamos destinados a ser. El otro día en una conferencia con los chavos del 132 me decían, ¿y para qué queremos ser potencia? Dije, caray, lo peor que nos ha pasado es que nos han colonizado la conciencia. Y hoy no queremos ser primer mundo. Hoy queremos, como Quetzalcóatl, esperar que venga el güero a resolver nuestros problemas. Igualito. Y eso es lo más grave. Y eso sí hay que reclamarle al sistema educativo nacional. No hemos generado un sistema, por ahí dicen emprendedores. Necesitamos un sistema de verdaderos empresarios. Necesitamos miles de empresas pequeñas y medianas que generen empleo, que agreguen valor y que usen nuestras materias primas, que vaya que tenemos. Hay por ahí una historia sobre los fondos marinos que yo a veces cuento. No sé si ustedes han oído hablar de los fondos marinos. Los fondos marinos son depósitos de minerales estratégicos a gran profundidad en los mares. Hace muchos años ya, no me acuerdo, creo que era el Cato, un instituto de estos en Estados Unidos, determinó que había 10 fondos marinos en el mundo y México tiene 3, pero es como si no los tuviéramos, no tenemos para explotarlos. Parte de la exploración del petróleo a gran profundidad no solo tiene que ver con petróleo, tiene que ver con minerales estratégicos, que son con los que realmente el imperio hace la guerra, Ojo, porque el 60% del presupuesto norteamericano es para la guerra. Nosotros no tenemos eso, no queremos ser potencia, no imperio. Y eso es lo que tenemos que ser. Sí podemos, y por eso no ganamos ni en el fútbol, hombre. Ahí está. Gracias. Muchas gracias, agradecemos a los panelistas y a todos ustedes por su asistencia y nos vemos hoy a las 5 de la tarde
para hablar de los derechos fundamentales de los pueblos y de las comunidades indígenas en la reforma energética. Aquí nos vemos. ¡Goya, Goya, Goya! ¡Una, dos, tres! ¡Goya! ¡Goya! ¡Pública y gratuita! A huevo, pues sí.